La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumo. Tipos de inflación. Inflación moderada. Este tipo de inflación se produce cuando los precios suben lentamente. Podríamos clasificarla arbitrariamente como una tasa de inflación anual de un dígito, es decir, inferior a 10% anual. Inflación galopante. Ocurre cuando los precios comienzan a subir a tasas de 2 o 3 dígitos de 20, 100 o 200% al año. Hiperinflación, que aunque las economías parezcan sobrevivir y algunas incluso prosperar con la inflación galopante, cuando galopea la hiperinflación, se afianza una tercera y mortal tensión. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los índices de precios son estadísticos, que miden los cambios porcentuales o proporcionales de un conjunto de precios a lo largo del tiempo. Uno de sus usos principales es la medición de la inflación de una economía. Para cálculo de índice de precios se requiere definir un grupo de productos, o también llamado canasta familiar, para dar seguimiento en sus precios. Determinar la importancia relativa de cada componente en el total de la canasta, así como la manera más apropiada de promediar las variaciones de sus precios. El control de precios es un mecanismo por el cual una autoridad gubernamental impone montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores, evitar incrementos de precio durante periodos de escasez o inclusive asegurar una renta en beneficio de los productores de ciertos bienes, de la misma manera que un subsidio. Otra forma de ejecutar un control de precios consiste en la fijación de precios máximos o precios mínimos. Determinantes de la inflación a largo plazo. Tenemos un exceso de dinero, que es cuando la oferta de dinero supera la demanda. Un déficit fiscal es cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos. Y las políticas inconsistentes es cuando alguna política genera cierta inercia sobre la inflación. Determinantes de la inflación a corto plazo. Tenemos la contracción de la oferta agregada, que es la disminución del volumen en total de los bienes y servicios producidos. El incremento de demanda agregada, que es el aumento de volumen de los bienes y servicios requeridos por una sociedad. El aumento de tasa de interés, que se incentiva al ahorro y se limita, así, la cantidad de dinero disponible. Y por último, la política de inflación creíble es cuando se tiene el control de la inflación y se ayuda a anclar las expectativas sobre la misma. Hiperinflación y deflación. La hiperinflación es aquella situación en la que hay una inflación muy alta y fuera de control. Esto es, los precios de los bienes y servicios suben de forma muy rápida y generalizada. Por lo tanto, la deflación es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada del nivel de los precios de bienes y servicios que conforman la canasta familiar.